Bueno, sabemos que hoy es un día un poco atípico y por el horario, la mayoría de nuestros asistentes son personas que trabajan, así que Ujú. asumo que están por allí con un audifonito por un lado y por el otro lado muy juiciosos en su oficina, así que les agradecemos un montón que hayan sacado el espacio para poder cerrar. No fue capricho nuestro ponerlo en esta época, sino porque luego de que ya lo habíamos programado, pues efectivamente nos dimos cuenta que se venía Semana Santa y ya se nos complicaba un poco ponerlo un fin de semana. Y bueno, la verdad es que esto lo venimos planeando hace ratico, así que también el ejercicio de poder aperturar la agenda en otro espacio, pues también se nos complicaba bastante. Entonces, digamos que dijimos, no, no, vamos a arriesgarnos y en este vamos a arriesgarnos es, vamos a ver cómo nos va poniéndolo entre semana y bueno, decirle al jefe que esta es una formación muy importante para su desarrollo profesional y que al contrario van a estar muy agradecidos después de la sesión de hoy. Espero yo que el jefe no se entere que de pronto salimos de aquí a buscar trabajo en otro lado. ¿Será? Bueno, ¿por qué empiezo por allí? Porque sé, y más por los aportes que ustedes nos dieron en la segunda sesión, que el enfoque ha sido un tanto disruptivo. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos hablan de algún entrenamiento en habilidades o competencias profesionales, es algo muy operativo, muy técnico, muy paso uno, paso dos, paso tres. Esto es lo que tienes que hacer aquí, esto es lo que tienes que hacer acá. Y efectivamente, ustedes lo que han notado es que le hemos dado un mayor peso a la marca personal. Pero este peso se ha dado por dos razones fundamentales que responden a la naturaleza de nuestra organización llamada Universidad Simón Bolívar. Lo primero es porque ustedes saben que nuestro enfoque es eminentemente social. Una de las características que tenemos nosotros, nuestro sello identitario a nivel nacional, es el impacto que tenemos a nivel social, el impacto que tienen nuestros egresados a nivel social. Y por ende, la preocupación que nosotros tenemos de los dilemas sociales es real. Y eso lo hablábamos en la sesión pasada, en la segunda sesión, cuando mencionábamos que el tema de salud mental ya no era un comentario de pasillo, de me tomé un tinto y qué estrés, amiga, o tengo la depre, sino que se estaba convirtiendo en algo donde las organizaciones tenían que empezar a hacer una participación real, eh, a manejar un discurso y una narrativa donde hubiese pues un compromiso real en torno a la salud mental del sujeto laboral. Y pues como eso es algo que a nosotros nos preocupa como universidad, pues nosotros queremos que nuestros estudiantes y que nuestros egresados tengan presente todo lo que tiene que ver con los comportamientos de autocuidado en materia de salud mental. Y segundo, otro elemento que es clave es precisamente por las tendencias de las generaciones laborales más jóvenes, ¿sí? Porque pues en el mercado también estamos los que estamos un poquito más entraditos en gastos, ¿no? En el mercado todavía estamos los X o la mal llamada generación de la guayaba. En el mercado están muy vigentes los millennials, pero las nuevas generaciones, centennials, creo que los que vienen también les llaman cristal, bueno, eso todavía se está teorizando. Las nuevas generaciones están siendo muy disruptivos en materia de cómo se vinculan con el mundo laboral. Las nuevas generaciones están, digamos que esta es una tendencia global, están teniendo un mayor deseo por el manejo del tiempo, una mayor priorización de lo personal versus lo laboral y eso implica un reto para el mundo de las organizaciones porque nos está costando fidelizar al trabajador. Entonces, las herramientas tradicionales que utilizábamos, que eran los cargos ostentosos, los salarios dignos y incluso las prebendas por trabajar en las organizaciones, pues ya en estas nuevas generaciones no son suficientes. Ya resulta que el chico, el centennial, el cristal, ya está diciendo, pues rico todo el dinero que me pagas y muy lindo el nombre del cargo rimbombante y qué chévere que por trabajar acá yo tenga ciertos descuentos y tenga acceso a ciertos beneficios, pero yo quiero y yo me imagino mi vida y yo, bueno, yo tengo que decirles como terapeuta que es algo que celebro, porque creo que siempre debió haber sido el derecho de las cosas, ¿no? Empezar mirando para adentro. Pues claro, mi naturaleza, pues, soy psicóloga,
pero como consultor organizacional sí es algo que nos ocupa en el mundo de las organizaciones, porque la gestión del conocimiento es el activo de valor más grande que tenemos en la organización. Entonces, cuando una persona ingresa nueva, todo el proceso de capacitación, adaptación, acople, toda la nueva resignificación de los procesos que hace gracias a su adaptación en el lugar, eh, se va con la persona cuando la persona decide irse. Entonces no es rentable que tenga yo tanta rotación de personal. Entonces necesitamos empezar a hablar de qué están pensando estas generaciones, de cómo se están vinculando y definitivamente necesitamos empezar a ver cuáles son esas necesidades subjetivas, simbólicas, emocionales que están marcando la parada. Y esa es la razón por la cual nosotros empezamos esta conferencia en un primer encuentro preguntándonos el quién. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo para dar? ¿De dónde viene lo que yo soy? Estábamos con este tema de mirar para adentro. Luego pasamos a una segunda sesión y nosotros empezamos a decir, ok, pero ¿cómo quiero que me vean? ¿Desde dónde quiero que me lean? O sea, no solamente es quién soy yo, y hablábamos del autoconocimiento estratégico, sino el cómo quiero que los demás me lean, porque hay tres rutas. Puedo que quiera que me lean completamente tal cual como soy, como puedo que quiero que me lean a través de un alter ego, o sea, una persona completamente distinta a lo que soy, construir una imagen exclusivamente para mi marca. Como puede que quiero que me lean en algunas cosas como yo soy y en otras cosas definitivamente distanciar al sujeto del proceso. Entonces, por eso en el segundo encuentro nos esforzábamos muchos por decir, ¿cómo quiero ser visto? ¿Cómo quiero que me lean? Pero seguíamos en el yo. En este tercero, vamos a seguir en el yo, pero a través de ya el cómo lo voy a hacer. Ahora sí, entendiendo que si yo sé quién soy y tengo claro cómo quiero que me lean, pues esto es lo que voy a materializar para que se pueda dar. Y por eso hoy, de las dos sesiones anteriores, hacemos la advertencia para que no vayan a sentir de pronto muy fuerte el choque, pero hoy de las dos sesiones anteriores, por supuesto que tendrá un enfoque más operativo, más técnico, más del hacer. ¿Listo? Y más del cómo nosotros vamos el puente que quiero tejer acá es cómo vamos a unificar eso de yo soy con el cómo quiero ser visto hacia él. Este es el mercado laboral real. Entonces, ¿cómo voy a poner este sello en un proceso de selección real? Y ese es el enfoque que nosotros le vamos a dar. Como siempre tenemos la misma metodología, vamos a ir avanzando en la narrativa teórica, algunos ejemplos, algunos ejercicios, y media horita antes dejamos el espacio para preguntas y poder hacer las respuestas. Tenemos unas perfilaciones, ya nos lo recordaron por acá, que vamos a regalar. Erika, sobre el final de la conferencia, nos va a decir quiénes son los felices ganadores de estas perfilaciones. Y bueno, la idea es que a través de los correos, de los datos que ustedes han dejado registrados en la asistencia, nosotros les podamos hacer llegar las instrucciones sobre cómo vamos a realizar esa perfilación. ¿Listo? Es a través de una prueba psicotécnica y ustedes pues recibirán en respuesta luego de esa perfilación todos los elementos. Ese es el premio mayor por haber asistido a las tres sesiones y por haber generado mucha interactividad. ¿Quiénes son ustedes? Esta perfilación la vamos a hacer a través de un test hermoso, que es el test de Benzinger, que nos permite ver cómo funciona su cerebro, cómo se relaciona su cerebro con la interpretación del mundo, con el conocimiento y por ende con las competencias laborales. Entonces ustedes van a recibir esa perfilación con una serie pues de recomendaciones estratégicas que ustedes pueden ir integrando a su vida personal y profesional, porque recuerden que nuestro credo es, somos sujetos integrales. Y aquí le apostamos a la congruencia. Y bajo esa premisa, solo y solo a través de la congruencia vamos a poder desarrollar al máximo el potencial de nuestras competencias y tener una marca personal que sea sostenible en el tiempo. Entonces, por allí vamos a empezar.
Nuestra promesa de valor de hoy es el talento de valor visible. Entonces, ¿cómo voy a tomar todo esto, lo que les mencionaba anteriormente, y lo voy a hacer visible? ¿En qué? En un mercado laboral. Y entonces el mercado laboral, ¿qué va a requerir de mí? Hay una hoja de vida, hay un portafolio de servicios. El portafolio de servicios no es obligatorio para todos los perfiles, es más una invitación a la diversificación, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Las pruebas que se hacen de selección y, por último, la entrevista. Entonces, por eso les comentábamos al principio, hoy vamos a sentirnos muy como haciendo esto de manera un tanto operativa. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con los diferentes formatos de hoja de vida en las cuales nosotros podemos ser invitados a un proceso de selección. En convocatorias públicas hay un formato único, esta es la parte más aburrida, aquí solo diligencia lo que le están pidiendo. No podemos ser muy creativos, de hecho incluso no nos piden foto en ninguna de las convocatorias públicas. Eh, no hay magia ni recomendaciones eh, que hagan lucir este formato más apetecible. Ustedes saben que esto funciona desde unos estamentos de ley muy particulares para cada convocatoria. Creo que la única sugerencia es leer muy bien cómo es el tema de la puntuación, pero más para poder participar con expectativas reales del cargo al que nosotros podemos postularnos o a lo que le podemos apostar, porque estos formatos son demandantes. Cuando nosotros entramos en estas convocatorias públicas, hay como 30 pasos que seguir, hay mucho detalle en relación a la fecha, hay que ser muy claros en que esto coincida con pues obviamente con el contexto real, porque pues ellos tienen acceso a toda la data, por ejemplo, del Ministerio de Educación, tienen cómo entrar a certificar si es real o es falso una experiencia laboral, entonces cualquier desliz en materia de fechas, pues es tomado como no me gusta la palabra mentira, pero una verdad que no se dijo adecuadamente. Entonces sí, es súper importante leer los parámetros de la convocatoria para ver si efectivamente nuestro perfil sí encaja y si vale la pena la inversión que vamos a hacer de tiempo, ¿no? En relación a esto, tienen unos tiempos muy estructurados, suelen ser largos, ¿no? Por supuesto que en materia de orden público hay recursos de reposición por si tú no has sido tenido en cuenta, etcétera, etcétera. Pero digamos que aquí no hay mayor cosa que nosotros podamos hacer para ganar, ¿no? Como para tener un plus distinto a nuestra formación profesional y la experiencia que tenemos para ofrecer. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en ninguna convocatoria pública tú tendrás la oportunidad de diseñar de manera narrativa y discursiva un perfil o el cómo quieres ser visto. Acá por estas políticas de convocatoria que deben ser justas, equitativas y meritoria y todo lo demás, pues definitivamente eso no da cabida. Entonces, aquí no me voy a quedar más tiempo, solo recordarles, si no queremos sentirnos muy frustrados en la participación de convocatorias públicas, leamos con calma un tintico y un resaltador todos los parámetros de la convocatoria para saber si realmente nuestro perfil se está ajustando a eso. Ahora, para las convocatorias tradicionales o cuando nosotros queremos participar, yo les quiero recordar que hay tres vías. Hay una primera vía que se está volviendo muy popular, que de hecho ya es una forma de networking en la que nosotros lo estamos viendo, y es cuando se hacen estas ferias de empleo donde participan diferentes organizaciones y nosotros pues vamos, disfrutamos, escuchamos de qué se trata trabajar en esta empresa, a qué le están apostando, qué perfiles están buscando. Esa es una vía. La otra vía es la tradicional, a través de diferentes bolsas de empleo, incluso todavía se utiliza mucho el periódico. Eh,
y pues nosotros podemos ver allí las vacantes que hay disponibles. Y la otra vía, que es la que yo estoy sugiriendo que tengan muy presente, sobre todo cuando ya tengo claro quién soy y cómo quiero ser visto, y es ir directamente a la página web de la organización donde yo quiero trabajar, porque ya la tendencia hace 10 años es a este tema del reclutamiento intuitivo, que les comentaba superficialmente en la sesión pasada. ¿Cómo funciona el reclutamiento intuitivo? Aquí me voy a quedar un ratito. Las organizaciones trabajan a través de un direccionamiento estratégico. En ese direccionamiento estratégico, entre otras cosas, se determina una misión, una visión y unos valores corporativos. Estos tres elementos, ojo que el direccionamiento estratégico es mucho más, ¿no? Pero estos tres elementos son los mínimos vitales para algo llamado cultura organizacional. La cultura organizacional no es un capricho, no es una moda, no es algo que hay que hacer porque hay que cumplir el requisito y entonces si no, no me dan el permiso de funcionamiento o no alcanzo, no sé, alguna de estas, la ISO 9000 y no me dan el coso de calidad, el sellito, la carita feliz. No. La cultura organizacional es, una forma de decirlo rápido, es la forma como nosotros hacemos las cosas. Y esa forma de cómo hacemos las cosas es el 80% de la identidad corporativa y por ende va a ser la base de la imagen corporativa. Entonces es algo que las organizaciones deben tomarse muy en serio, sobre todo las organizaciones grandes se toman muy en serio, porque las organizaciones saben que el ser humano tiene algo que en psicología llamamos locus de control interno, la mágica capacidad de autorregularse. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver, porque si yo quiero hacer las cosas de cierta forma, yo necesito cierto tipo de personalidades y necesito que haya un factor protector dentro de la organización, llamado cultura organizacional, y al mismo tiempo un factor protector dentro del sujeto, llamado autorregulación, que haga que la dinámica, el día a día y los procesos fluyan en esa visión filosófica de mi organización. Entonces, si nosotros estamos un paso más adelante y tenemos completamente claro qué es lo que tenemos para dar y tenemos completamente claro cómo queremos ser vistos, entonces nosotros podemos saltarnos la baranda del reclutamiento tradicional y apostarle al reclutamiento intuitivo a grandes empresas nacionales y multinacionales. Podemos apostarle a estas empresas, llegar directamente a su página web y ver qué es lo que tienen para ofrecer. Porque estas empresas, les cuento, difícilmente hacen convocatorias públicas o convocatorias abiertas. Dos razones fundamentales. La primera, ojo, paréntesis, a menos que sean cargos muy operativos. Los cargos que son muy operativos, mmm, digamos que eso sí, por masividad, porque necesitan suplirse muchas vacantes, pueden hacerse de manera pública. Pero la mayoría de los cargos, sobre todo los estratégicos, que a la larga cuando nosotros nos hacemos una carrera profesional y le apostamos a estar en esta tónica que hemos venido hablando en esta capacitación de no paramos de estudiar, de nos hacemos diplomados, seminarios, talleres, congresos, es porque nosotros estamos apostando a cargos de nivel estratégico y por qué no gerencial. O sea, nosotros estamos apostando a ser tomadores de decisiones dentro de la organización. Y bajo esa premisa, pues sí o sí, le vamos a apostar a decir, esta es Luz Marina, esto es lo que me gusta de Luz Marina, y Luz Marina se vería divina trabajando en tal organización. Me gusta. ¿Por qué me gusta esta organización? Ah, no, porque por el impacto que tiene en el contexto, por los aportes que hacen en materia de tecnología, por las innovaciones, bueno, ¿qué es lo que te gusta de trabajar en esa organización?
No solamente es el dinero, no solamente son los tiempos, es la metodología de los procesos, ¿no? Entonces, cuando yo le apuesto a ese reclutamiento intuitivo y yo voy a la organización, casi siempre de manera virtual, por supuesto. Entonces, ahí en ese tipo de reclutamiento es donde yo me la tengo que jugar toda con las herramientas que les hemos dado en este taller. Y ahí es donde viene este formato de hoja de vida. Que este formato ustedes lo ven allí. Espero que lo primero que hayan captado sea la foto. No es la foto de una niña con su pelo liso, sino un solo frizz, completamente organizada, fondo azul. Mira, la época de las fotografías. Tipo documento pasó hace mucho rato. Nosotros necesitamos que todo comunique. En comunicación social tenemos una frase que dice, todo comunica, pero no todo significa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que está a nuestro alrededor da una información, pero solo algunas personas leen lo que se espera ser leído, cada quien lo interpreta como quiera. Y vuelve el tema de la cultura organizacional. Cuando las empresas le apuestan a este headhunting inbound, a este reclutamiento intuitivo, lo que quieren es que las personas correctas lean la información correcta, que lean su imagen, su narrativa, sus apuestas económicas, sus apuestas de vida en general. ¿Para qué? Para no desgastarse en estos procesos de selección masivos donde llega todo el mundo con la experiencia que se requiere y con la formación que se requiere, pero no necesariamente con la estructura de personalidad que se requiere y mucho menos con la actitud que se requiere. Mire que estamos hablando de dos cosas que siendo psicológicas son muy diferentes. Porque yo puedo tener una estructura de personalidad adecuada para un cargo de liderazgo, para tomar decisiones, para tener el pensamiento estratégico, pero eso no necesariamente significa que yo tenga esa actitud que requiere estar allí. ¿Qué actitud? No, pues una actitud resolutiva o una actitud propositiva o una actitud cuestionadora o una actitud innovadora. Eso es algo que va mucho con mi locus de control interno, va mucho con mi proceso de autorregulación, qué me permito y qué no me permito. Por eso es que nosotros diseñamos la conferencia así, mi gente. Para enseñarles a hacer hoja de vida tradicional, cualquiera lo hace. Nosotros queremos que ustedes estén en cargos estratégicos y gerenciales y en empresas potentes. Y estas empresas potentes están haciendo reclutamiento intuitivo. Entonces, ¿cómo no la vamos a jugar? Ya casi viene el operativo. Usted dice, mira, qué rico trabajar, no sé, Coca-Cola Company. ¿Por qué me gusta Coca-Cola Company? No, pues es que Coca-Cola en esta parte hace esto, aquello. Por supuesto que tengo que hacer una investigación. ¿Dónde me veo yo allá? Y cuando yo hago ese clic y conecto, yo digo, es que me veo haciendo esto en este cargo, a través de estas características. Es cuando yo empiezo a tomarme en serio. Porque eso es como cuando uno consigue novio. ¿Cómo hago para que me escoja a mí, para que me vea a mí, para que se enamore de mí y quiera ser mi novio? Bueno, funciona exactamente igual en el reclutamiento intuitivo. ¿Cómo hago que en esto que es plano, la hoja de vida, vea realmente estas cualidades que yo sé que coinciden con esa cultura organizacional? Mira que el trabajo es mío. El trabajo de la organización ya lo hizo. ¿Cómo? Diseñando una imagen y una identidad corporativa pensada para que lo que comunique signifique, que era la frase que les decía ahora. Ellos gastan su tiempo y sus neuronas en esto, que lo que comunique signifique, que atraiga el grupo de personas adecuadas, que las personas que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos bonitos para la fiesta. ¿Y para qué? Para llamar la atención del chico que queremos. Entonces, si yo quiero un chico serio, yo no me voy a poner exótica con escote profundo, minifalda, en vestido rojo de lentejuelas, porque es que yo quiero un chico serio. Entonces, ¿cómo quiero que me lean? Y la primera que me ven, primera visión que tienen de mí, ese amor a primera vista se va a dar con la hoja de vida. Tenemos muchos formatos con los que podemos jugar,
Pero aquí hay tres claves que son importantes en materia técnica. Primero, la ecología de color. Entonces, es muy importante que de acuerdo a los colores que hemos escogido para nuestra fotografía y la expresión que es con la que queremos que nos interprete, miren la foto de la chica que les estoy poniendo acá, ¿no? Entonces, esta es una chica vivaz, esta es una chica que se muestra fresca, que se muestra joven, pero su mirada, de hecho, incluso la ropa que decide utilizar en la foto, me dice que es una mujer estructurada, seria, utiliza un tono frío en la parte de atrás de fondo, que hace que ella siga, a pesar de ser joven, se vea más estructurada, no se me infantiliza, a pesar de que ustedes en el rostro pueden ver que está en sus 20, pero como utiliza un tono frío de fondo, hace un contraste divino con su piel, con eh, el color de la camisa que eligió para la foto, y eso hace que yo diga joven, fresca, pero le creo, da credibilidad, ecología de color. Entonces, en la ecología de color, ahí sí aprovechen la inteligencia artificial, cojan todos los filtros de TikTok, prueben diferentes fondos, jueguen con eso a ver cuál los hace ver como ustedes quieren ver. ¿Ven por qué no empezamos con esto? ¿Cómo se quieren ver? ¿Se quieren ver demasiado serios, demasiado estructurados? ¿Es la forma como quieren ser leídos? ¿O quieren leer, quieren ser leídos como personas creativas, propositivas, críticas? ¿O quieren ser leídos? ¿Qué pensaba yo cuando, por ejemplo, puse esta foto profesional? Ya, como se pudieron dar cuenta, ya cambié de luz, pero yo qué pensaba, yo me quiero ver muy interesante en esa foto, la que ustedes vieron en el post de la publicidad. Y yo me quiero ver interesante, pero al mismo tiempo quiero ver que soy accesible, quiero que la gente diga, uff, esta mujer sabe mucho, es interesante, pero es accesible, o sea, con ella se puede hablar. Y fue a lo que jugamos con el fotógrafo cuando diseñamos esa imagen. Ya ustedes me dirán si fue lo que leyeron de mí cuando vieron esa foto, porque pues sé que ahora con el capul la lectura es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero ser leído? Cuando ya tengo el contraste de la foto, escojo la ecología de color de la hoja de vida. Aquí pueden jugar con plataformas como Canva. Entonces aquí ya ustedes van poniendo los colores, el estilo de letra y cómo quieren, digamos, que se vea, que no se vea muy cargado, el tamaño de la letra, ya es. Esto es más, como dicen en mi tierra, de cacharrearle, de sentarse, poner, hay que ser, y viene el segundo punto, muy económicos con el texto y las palabras que utilizamos. Información clave en hoja de vida, perfil, información personal, formación académica y experiencia. Pero esto tiene que ponerse de una forma que el lector se sienta a gusto leyendo, que no se sienta cargado. No puede haber una sobresaturación del texto. A veces ponemos poco texto y ponemos la letra muy grande, se satura. O a veces queremos decir todo lo que hacíamos en el trabajo donde nos prostituyeron y nos abusaron y decimos, no, pero es que el título del cargo no demuestra todo lo que yo hice. Bueno, ¿cómo vas a hacer para ser económico ahí, ahorrador, casi que tacaño, pero elige estratégicamente? ¿Cómo vas a narrar esa experiencia que tuviste? Porque no podemos sobrecargar de texto. Aquí tenemos que quedarnos un ratito en una parte muy importante que es el perfil, pero no lo voy a abordar ya porque quiero que sea algo que veamos ahorita con un ejercicio. ¿Listo? Para que ustedes entiendan de dónde sale, ¿vale? Eh, Estoy viendo el chat, ya hay una pregunta por ahí, pero deja, ya te digo por qué. El tema de que no, que sea completamente blanco, esta es otra modalidad y es para aspirar a otro perfil, pero ya lo pongo por aquí, tranqui. ¿Listo? Entonces, súper importante que nosotros podamos delimitar el qué es lo que queremos que vean. El perfil es un párrafo de máximo 4 o 5 renglones, dependiendo. Miren que en este caso son más renglones, pero porque es más angosto, donde yo describo de manera general, la persona a la que le apuesto que soy. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso. Pero por otro lado, yo dejo muy claro cuáles son mis habilidades, ¿sí? En materia de personalidad. O sea, esta soy yo, esta es tu propuesta de valor.
Entonces, soy propositiva, soy creativa, y eso es súper importante ponerlo allí delimitado. Cuando vayamos a estructurar la formación académica, fecha de inicio y fecha de término no es negociable. Cuando vayamos a estructurar la experiencia, nombre del cargo, brevemente, máximo 3 renglones, las tareas que se desempeñaban en el cargo. Y cuando vayamos a estructurar, vamos a poner idiomas y experiencia, que esto es algo que generalmente va. En idiomas vamos a colocar solamente aquello que de verdad manejemos o que esté certificado, ¿vale? Porque algunas personas dicen, ah, no, pues yo tengo un B1, ah, no, pues yo me defiendo. Y ojo que esto se puede considerar como que se está sobrecualificando un perfil de manera innecesaria, ¿listo? O como que estamos diciendo mentiras. En relación a la experiencia, perdón, a las referencias, es muy importante poner referencias que sean referentes. Este también es otro plus. Mi referencia no puede ser mi mamá, que es ama de casa. Pues yo sé que mi mamá me conoce y me quiere mucho y seguramente va a hablar muy bonito de mí, pero no puedo poner esa referencia. Debo poner referencias que sean referentes. Entonces, coordinadores, gerentes, personas que me den la certeza de que saben cómo es el mercado laboral y que por ende van a poder decirme de si tú sabes o no estar en este mercado laboral. ¿Listo? Ahora, en relación a algunos aportes que estoy viendo aquí en el chat, eh, perdón, hay una compañera que dice que algunos reclutadores le hablan de la hoja completamente blanca. Y la hoja completamente blanca, que incluso ya no se pone foto. Eso estuvo muy de moda hace como 3 años, ¿no? Le hubiera ido muy bien a Betty la Fea en esta época. Pero a ver, este formato de hoja de vida, plano, blanco, sin foto, es para los metabuscadores. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta. Generalmente los metabuscadores es cuando nosotros diligenciamos, enviamos hojas de vida para bolsas de empleo o para plataformas como LinkedIn, ¿sí? Entonces, aquí realmente, pues quien está decodificando tu hoja de vida y está filtrando para enviárselos a las organizaciones es una máquina, es a través de un código. Entonces, esto también, cuando nosotros participamos en estas, cargamos nuestra hoja de vida en estos metabuscadores, hago un paréntesis, porque algunas organizaciones todavía hay, y sobre todo para cargos operativos, le apuestan a pagar una, digamos que una membresía o a pagar para un proceso en particular, y lo que hacen estas plataformas es que filtran por los códigos de búsqueda, psicólogo, especialista organizacional, manejo de decreto 1072, manejo de nómina, o sea, con palabras claves, ¿sí? Filtra, imagínense toda la gente que pueda ver en LinkedIn. Entonces yo como empresa le digo a LinkedIn, oye, ven acá, necesito suplir este cargo, mándame 100 aspirantes. ¿Cuáles son las características del cargo? ¿Cuál es el perfil de manera específica? Pues uno se lo pone a través de unos códigos y esos códigos, la maquinita, la inteligencia artificial, los pone y ¡frum! Filtra. No hay foto que valga. Ahí no pasa, de hecho, le da lo mismo lo linda que hayas quedado en la foto o lo hermoso que escribiste en la narrativa de tu perfil. Entonces, cuando nosotros vamos a poner la hoja de vida en metabuscadores, en estas redes sociales profesionales, sí es importante trabajar con frases clave, específicamente el qué hacer, en qué soy yo muy buena o en qué tengo experiencia, manejo de software informáticos o manejo de software estadísticos o manejo de softwares para hacer, no sé, cálculos salariales, el nombre específico de esos softwares, ¿sí? Por ejemplo, no miran los idiomas, miran el nivel. B2 inglés, C1 alemán, ¡pum! Filtra. Recuerden que aquí lo está haciendo la máquina. Entonces, si yo le voy a apostar a meter mi hoja de vida
en plataformas, en estos metabuscadores, sí tengo que ser muy específico en mis áreas del conocimiento y en mis talentos, en las cosas que yo manejo, o sea, que realmente soy muy bueno, sea que tenga certificado o no, porque es a través de lo cual se va a hacer ese filtro. Y esto también lo hacen con las cualidades personales, por eso tan importante el tema de las habilidades, ¿no? Liderazgo, manejo en equipo, resolución de conflictos, o sea, palabras claves que hablen de tu talento y de tus habilidades. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, la hoja de vida, más que diseñarla para el perfil del cargo donde yo quiero estar, debo diseñarla dependiendo de la plataforma que voy a utilizar. Si voy a utilizar plataforma de empleo público, ya sabemos, cuadriculado, papi, haga lo que le dicen allá. No se me ponga creativo. Sea muy específico, lea las convocatorias, los detalles de la convocatoria. Si voy a ir a apostarle al reclutamiento intuitivo, a estas convocatorias donde le dicen a uno, por favor enviar hoja de vida, tal correo, por favor enviar hoja de vida a este anunciador del periódico, le apuesto a estas hojas de vida que comuniquen y que signifiquen. Pero si voy a cargar mi hoja de vida en un metabuscador, tengo que utilizar palabras claves. Creo que espero haber sido clara hasta ahí. ¿Listo? Entonces, sí vamos a tener, es muy probable, en funciones resumidas, tiene muchos cursos complementarios, ¿qué tanto? Ok, perdónenme por ir respondiendo. En ese formato, lo más importante, la compañera Eliana, lo más importante son las palabras claves. Más que la cantidad de cursos y talentos es la habilidad que desarrollaste. Y la palabra clave ponerla allí, ¿sí? Porque, por ejemplo, si trabajan en materia de cuidado de residuos orgánicos, ¿sí? Eso creo que por ley hay que hacer una actualización cada año, que generalmente pues, esa vaina no ha cambiado, la instrucción biológica, perdón, no ha cambiado hace 7 años, pero igual para poderlo hacer tiene que tener un certificado que emite el Ministerio de Salud cada año, certificado vigente de tal. Me perdonan, no recuerdo el nombre en este momento, ¿sí? Pero poderlo decir. Por ejemplo, si yo soy psicóloga y voy para un metabuscador y quiero trabajar en clínica, tarjeta profesional, número tal. Ah, tiene tarjeta profesional. Si estamos en la costa, inscrita en la plataforma Retus. Ah, porque es que aquí en la costa les exigen esa inscripción para hacer clínica. ¿Sí ven? Entonces es más por ahí. Claro, ustedes pueden poner absolutamente toda la información de formación que tengan, pero muy importante la que ustedes identifiquen desde su profesión las palabras claves que tienen, ¿no? Que eso es a la larga lo que les va a permitir que el metabuscador los pase como elegibles y va a terminar llegando pues al proceso de selección. A ver, mi gente, aquí viene el primer ejercicio, porque como se pudieron dar cuenta, déjenme, yo sigo leyendo por acá, como se pudieron dar cuenta, puedo no incluir, Daniela, no, se sugiere cero soportes, cero imágenes en ese formato, texto con palabras claves, porque repito, lo que va a hacer es un código, es un software, un cosito de esto, como es que dicen los pelados de ingeniería, es el algoritmo, es el que va a buscar, ahí no hay personas, no hay imágenes, completamente plano, ellos van es a mirar las palabras claves. Vamos a quedarnos en lo que más vende y en de las cosas que conquista en la hoja de vida, que es el perfil. ¿Cómo diseño yo mi perfil? Ese párrafito de máximo 6 renglones donde yo voy a poner mi marca personal, que es en lo que trabajamos en la primera y en la segunda sesión. Entonces, ahí vamos a trabajar con el currículo invisible. La mayoría de las personas lo que hace es poner su profesión y su experiencia, pero en esas dos cosas no se pueden ir más de 2 renglones. Psicóloga, especialista, magíster, doctora, 24 años de experiencia en el área clínica y organizacional, docente investigadora, hace 20 años. Punto. Se me fueron 2 renglones. ¿Y qué hago con el resto? Bueno, aquí es donde yo me tengo que vender. Porque necesitamos hacerlo a través de el currículo invisible. O sea, realmente, ¿cómo me vendo yo?
siendo congruente. Entonces vamos a tomarnos 10 minuticos para esto. Quiero que primero piensen en una dificultad personal que hayan superado o en una experiencia de vida que les haya enseñado algo importante, una habilidad que aprendieron a partir de ahí, fuera de lo profesional. ¿Qué les quedó? ¿Qué competencia desarrollaron gracias a eso? Los leo en el chat. Quiero que lo piensen. Quiero que lo piensen. Entonces yo diría, por ejemplo, no me divorcié después de 13 años. No es mentira, les estoy poniendo un ejemplo real. ¿Qué experiencia me dio eso? En mi caso, pues intentar sostener y sostener y sostener y al final si la otra persona no quiere, pues esto es de dos, ¿no? Entonces, ¿qué habilidad aprendí? ¿Qué talento desarrollé? Aprendí a escoger mis batallas. Soy una persona selectiva en materia de resolución de conflictos. Díganme si eso puede ir o no ir en un perfil. Soy una persona con amplias habilidades resolutivas. Eso es lo que quiero que hagamos. A ver, los leo. Yo sé que lo están pensando brevemente, sin ponerse tanto en evidencia. Una experiencia y qué competencia desarrollaron a partir de ahí. A ver, vamos, vamos. Aquí sí los quiero leer. ¿Será que lo estamos pensando mucho? Una experiencia, la personal, toque en el corazón, el alma, las fibras, no sé, un accidente de tránsito, donde, no sé, me salvé por misericordia divina, que aprendí ahí, que la vida es muy efímera, ok, entonces, ¿qué competencia desarrollaste? Ah, no, valoro profundamente las experiencias. Eso puede ir en un perfil profesional, por supuesto que sí. O si atravesé una enfermedad y la logré superar, una enfermedad catastrófica y logré superarla. Ok, eso, ¿qué habilidad desarrollaste a partir de eso? No, soy una persona muy agradecida. Bueno, ¿y eso qué competencia hace? Ah, siempre veo el lado positivo de las cosas, ¿ok? Actitud propositiva, actitud positiva. ¿Listo? Ok, Moisés dice, he tenido varios emprendimientos y varios no tomaron el rumbo que quería. Desarrollé resiliencia. Muy bien, Moisés, entonces eres una persona con una gran capacidad de resiliencia y observación estratégica, ¿no? Porque seguramente ya, ahora cada vez que te planteas en un emprendimiento, ya hay cosas que no haces, que logras ver banderas rojas que antes seguramente no veías y que te lo dio esta experiencia. Mm, ok, Irlena dice, trabajé con personas privadas de la libertad y ahora soy una persona más empática, por supuesto, me encanta. Entonces tengo la posibilidad de ponerme en el lugar del otro. Por supuesto que eso puede ir. Anaer, una cirugía de 20 días de incapacidad me enseñó a no dar por sentado las bondades de la vida, elevar la conciencia y el valor de la esfera activa, validar el poder de la delegación. ¡Wow, Anaer! ¡Perfecto! Entonces quiere decir que sabe confiar estratégicamente en su grupo de colaboradores. Eso puede ir en un perfil. Muy bien. Daniela, me fui a otra ciudad a trabajar con una fundación que iniciaba, no fui ícono y quedé a la deriva. Y no respondieron por el tiempo con ellos, ¿ok? ¿Y qué aprendimos ahí? Ahí me quedó faltando el aprendizaje. Yo creería, ¿cómo lo podemos plantear como un aprendizaje, Daniela? Que eres una persona con visión más estratégica ahora, porque seguramente de allí aprendiste que no se puede confiar tan de lleno, ¿no? Y sobre todo para cambiar el rumbo de la vida mudándose de ciudad y todo. Bueno, Cicelis dice, era demasiado tímida, me gustaba hablar en público, superado esto, tengo una fuerte habilidad de comunicación asertiva, me encanta. Entonces, las personas como Cicelis siempre sienten una cosquillita cada vez que van a hablar en público. No crean ustedes que ella ya ahora coge el micrófono y de una, no, siempre hay cierto nervio, pero lo importante es que se convirtió en un reto personal. Entonces, Cicelis puede colocar que es una persona que no le teme a las nuevas experiencias.
¿sí? Caporras dice, mi madre sufría de esquizofrenia, wow, fuerte. Desde muy pequeña tuve que hacerme cargo de mi casa y de mis hermanos. Mi padre trabajaba en las minas del Cerrejón. Desde pequeña he tenido capacidad de liderazgo, resolución, soy muy resiliente y no me detengo frente a las adversidades. Poderosísimo. Wow, wow. Entonces aquí estoy viendo mínimo tres competencias: liderazgo, resiliencia, habilidad resolutiva y sobre todo adaptación. Tu neuroplasticidad es una cosa brutal. Oscar dice una lesión de rodilla que me dejó 3 meses sin actividad física, me enseñó que una limitación física puede cambiar bastante la vida. Esa experiencia aprendí habilidades importantes como la disciplina y la paciencia. Oye, miren, uno cree que todo en el mercado laboral es mucha activación y resulta que esa es una competencia que en líderes estratégicos es muy apetecida, que es la paciencia. Entonces, soy una persona con alta inteligencia emocional que sabe respetar los tiempos de un proceso. ¡Pum! Sello de marca personal para Oscar. Bueno, aquí ya les estoy dando algunos tipsitos. Se me presentó un inconveniente laboral y esto me enseñó a buscar alternativas y hacer más fácil. O sea, eres una persona mucho más recursiva. La recursividad es un talento que siempre se espera. Daniel, he trabajado con equipos y líderes diversos, fortaleciendo una sólida capacidad de adaptación y sensibilidad interpersonal. Esto nos permite aportar soluciones estratégicas alineadas a cada necesidad. Oh, ok, volvemos a la neuroplasticidad, es una persona de fácil adaptación. Muy bien. Llevo poco más de un año sin empleo por experiencia, pero eso me ha enseñado a ser paciente. Y seguramente no te has quedado quieta. Has estado sin empleo, pero no necesariamente inactiva. Entonces allí viene el tema de la recursividad. Mary dice, el fallecimiento de mi madre, que transitó por un CA de mamá, donde aprendí sobre la fe y la gratitud, una herramienta valiosa para cualquier campo en la vida. Bueno, Mary dice, eso lo conocemos en organizacional como ser resiliente, ¿no? O sea, transitar las distintas emociones que te ofrece la vida y aún así tener la capacidad de agradecer por la experiencia. Alejandra desarrolló resiliencia, valor de salud integral y comunicación asertiva y escucha activa, ¿ok? Superar el cáncer, desarrollar empatía con mis pacientes, tener resiliencia y aprender a tener mejor abordaje y resolución de las patologías. Aura, quiere decir que tienes una gran habilidad empática. Entonces, sabes alinearte con las necesidades emocionales del otro. Eso es muy importante en trabajo en equipo. Y Luz Angélica, uno de los mayores retos personales que he enfrentado ha sido adaptarme a la maternidad. Ay, Luz Ángela, total. Mi desarrollo profesional, esta etapa me ha enseñado a reorganizar mis prioridades, gestionar mejor mi tiempo y desarrollar la eterna culpa con la que vivimos las mamás, porque o somos buenas mamás o somos buenas profesionales, pero siempre terminamos abandonando algo o descuidando algo. De esto solo podemos hablar las mujeres que somos mamás. Creo que ahí lo importante es que sí, aprendemos a ser muy estratégicas. Nuestro mayor activo es el tiempo. Bueno, ya aquí ya no los puedo seguir leyendo porque si no se nos va el tiempo, pero ya se dieron cuenta cómo funciona esto del currículo invisible, que es con lo que nosotros vamos a diseñar nuestro perfil profesional. Ese espaciecito allí es donde nosotros la vamos a sacar del estadio. Y esto no es con qué le gusta a la empresa, puntualidad, responsabilidad, liderazgo, trabajo en equipo. No, recuerden que estamos apostando por la marca personal. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos ser congruentes. Y bajo esa premisa, realmente mis mayores competencias son aquellas habilidades que aprendimos en situaciones de alta demanda emocional, en situaciones limítrofes, situaciones que nos sacaron de nuestra zona de confort, que nos hicieron cuestionar nuestra existencia y que terminaron dejando una cicatriz de guerra, ¿no? Y esa cicatriz es la que vamos a mostrar orgullosos en el mercado laboral y a decir, es que a mí nadie me echa cuento, que todo el mundo está triste, que todo el mundo está aburrido. No, yo estoy agradecida. ¿Por qué? Porque viví esta situación. O todo el mundo está discutiendo y todo el mundo está centrado en el problema. No, yo he vivido ya tantas banderas rojas que yo quito todo ese ruido que está ahí y veo realmente dónde está y cuáles son las opciones de resolución. Es como lo aprendí después de haber transitado muchas guerras.
Si ven a lo que nos referimos, esto es algo, mi gente, que se declara en la hoja de vida y que va a salir en las pruebas psicotécnicas. Pero de esas vamos a hablar ahorita en un ratito, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que dejemos de poner competencias y habilidades porque sí. Porque listo, pasamos al primer filtro que es el de hoja de vida, pero cuando vamos a hacer las pruebas psicotécnicas en la de personalidad, nada que ver. Liderazgo, y resulta que sale con bajas habilidades sociales. Trabajo en equipo, y resulta que sale con la hipomanía alta. O sea, que es una persona que le da mucha ansiedad social. Entonces, no, tenemos que de verdad ser congruentes y sacarlo de nuestro cajoncito mágico, de nuestro cajón de herramientas. ¿Y cuál es nuestro cajón de herramientas? Las experiencias de la vida. Entonces, así es que nosotros lo vamos a diseñar. Bueno, esto es como por ponerles el tema de los metabuscadores, de que no solamente son las típicas redes sociales, sino todas en donde nosotros podemos participar, súper recomendadas, pues, JustJob, LinkedIn, iNeed, y Odel también es muy recomendada, o sea, donde podemos cargar nuestras hojas de vida ya con este formato ATS que ustedes han mencionado. Ok, vamos ahora entonces con el portafolio de servicios. Nuestro querido portafolio de servicios es alterno, o lo que nosotros llamamos lo que me va a dar a mí el flujo de caja alterno a mi profesión. Esta es una tendencia, antes era como una especificidad, las personas que tenían mucha experiencia en un campo, que ya habían trabajado durante mucho tiempo en un sector, pues le apostaban al tema de la consultoría y en el ejercicio de ser consultores diseñaban su portafolio de servicios. Hoy es una tendencia, déjenlo por ahí escrito, en esa conferencia que me dieron en la Universidad Simón Bolívar, la profe Luz Marina dijo que esto se iba a poner de moda. Bueno, ojo, para que después no digan que es que nosotros somos brujos acá en el Centro de Educación Continuada. Es que es una tendencia que está en boga y que nosotros ya estamos analizando. Antes, en las familias, uno o dos trabajaban, luego se dieron cuenta que el salario no alcanzaba y empezaron a manejar por flujo de caja otro tipo de ingresos. Revistas, vender boli en la casa, bueno, algo que diera para el diario, ¿cierto? Ahora, estas nuevas generaciones están diciendo, pero venga acá, es que yo puedo ser muy bueno en esto. Y como yo soy muy bueno en esto, de manera paralela al cargo que yo tengo, y mientras esto se convierte en un emprendimiento o en algo tal vez un poco más serio, yo puedo trabajar desde mi portafolio de servicios. Y entonces el portafolio de servicios es básicamente la oferta que yo le hago a cualquier particular u organización basado en mi experticia, en aquello en lo que yo soy muy buena. Y ya, ahora, ¿cómo voy a diseñar yo mi portafolio de servicios? Respondiendo estas preguntas que ustedes están viendo en pantalla. Obviamente con la misma ecología con la que les planteamos la hoja de vida que vamos a diseñar para el reclutamiento intuitivo. Con la misma economía, economía de texto, economía de color, economía de imagen, porque todo tiene que significar, acuérdense de eso. Esto es otra conferencia completamente diferente, porque sé que de acá también van a salir dudas, pero ya esto es imagen, identidad corporativa. Eh, lo hacemos cuando hacemos marketing profesional, porque la hoja de vida es como un portafolio, ¿no? Pero aquí pues es una conferencia completamente distinta y un detalle con el color, con la forma. Una cosa es lo que comunican las puntas, otra cosa es lo que comunican las líneas rectas, otro lo que comunican las curvas. El tipo de azul comunica una cosa y bueno, y todo esto va a depender de la cultura país, donde usted se va a vender. Si bien es cierto, y aquí hago un paréntesis, en este momento por el tema del acceso ilimitado a la información que tenemos gracias a las redes sociales virtuales, la cultura se está volviendo más global. Eh, Esto lo podrían hablar mejor los antropólogos y los filósofos. También es cierto que hay una serie de valores que son unívocos, o sea, que son universales, ¿sí? Y la gente está empezando a interpretar la cultura desde el unívoco. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya no pienso solamente en que en Asia
o en China o en Japón, son muy disciplinados. Entonces, no, ya estoy hablando es de la disciplina y como yo quiero proyectar la disciplina, entonces voy a escoger un estilo de letra que sea más acorde a las culturas, ¿sí? A la mancha amarilla, a las culturas asiáticas. Entonces, el estilo de letra va más por ahí. Voy a escoger unos símbolos que son tradicionales de estas culturas, que le pongan sello a ese tema de la disciplina. Entonces voy a escoger qué voy a escoger. Voy a escoger el dragón, voy a escoger el pavo, voy a escoger simbología, porque todo comunica, pero no todo significa. Y yo quiero que signifique. Entonces acuérdense de este paréntesis, ¿no? Ya estamos apostándoles por valores morales que son universales. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que me compren? Cierro el paréntesis. Y aquí en el portafolio, pues sí o sí, cuando lo vayamos a diseñar, que Canva tiene unos formatos divinos, pero seguramente ustedes tienen otras plataformas y algunas inteligencias artificiales mucho más avanzadas, lo importante es que no se les quede ninguna de estas preguntas por fuera. ¿Quién soy yo y qué realmente es lo que hago? ¿A quién ayudo específicamente? O sea, ¿a qué sector del público voy dirigida? ¿Qué problema resuelvo? ¿Cómo lo hago diferente? ¿Qué resultados se pueden esperar? Ya les pongo un ejemplo. ¿Qué servicios ofrezco, no? Y cómo los estructuro. Por qué yo? ¿Por qué no otro? Por supuesto, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo es la forma de empezar? O sea, ¿cómo me pueden contactar? ¿Cómo pueden contratar mis servicios? Y definitivamente, ¿qué me mueve? Porque recuerden que la gente se está moviendo por valores globales. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que armar mi portafolio de servicios para ser la experta en marketing profesional, yo diría, bueno, ¿quién soy? Soy una psicóloga de formación organizacional con 24 años de experiencia que acompaño el desarrollo del talento humano en organizaciones. Ayudo a personas a encontrar su factor diferenciador y poder expandirse hacia el posicionamiento. Resuelvo el problema. ¿Cuál es el problema que yo resuelvo? Bueno, que las personas puedan hacer coincidir su propósito de vida con su quehacer profesional. ¿Cómo lo hago diferente? Trabajando desde la particularidad de cada sujeto. Por ende, ¿qué pueden esperar de mí? Que en 3 meses las personas tengan absolutamente claro hacia dónde quieren enfocar sus esfuerzos profesionales. ¿A través de qué servicio lo hago? A través de una serie de encuentros que pueden darse de manera virtual, donde se hacen perfilaciones, entrenamiento. ¿Por qué van a confiar en mí? Pues porque soy una persona muy cualificada, he estudiado todo lo que puedo estudiar en esta vida y aparte de eso, pues ya voy a apuntar 25 años de experiencia profesional. Yo empecé muy bebecita, yo empecé desde los 20 años y ya en organizaciones trabajaba desde los 16. Esa historia se las cuento después echando un tinto, ¿no? Ah, ¿que cuánto cuesta? Bueno, eso depende del paquete, pero eso debe ir incluido en el portafolio. Si es un paquete individual, si quieres solamente una primera fase, si quieres las 3 fases completas, cómo empezar conmigo. Ahí les dejo mi teléfono, mi correo, mis redes sociales. ¿Y qué me mueve? Que las personas estén en bienestar, que la persona nunca jamás en su vida vuelva a trabajar, sino que a partir de ahora solo sepa laburar. O sea, por aquello del significado cosmogónico de la palabra trabajo, ¿no? Ay, es que es trabajo, es que es esfuerzo. No, que la persona labore, que sea una experiencia de vida esto. Y por ahí va el portafolio, ¿listo? Ahora nosotros podemos brindar un portafolio. Déjenme, estoy viendo por acá, chequeando. Ok, el link de asistencia ya va por allá. Nosotros podemos crear portafolio para funciones muy específicas, para cosas muy puntuales que queremos hacer si queremos mantener flujo de caja. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo este ejercicio con una chica que es diseñadora de modas, que lleva sus 7 años de experiencia profesional trabajando en patronaje para organizaciones. Y yo le decía, bueno, pues hagamos un portafolio, pues tú eres una dura en patronaje. Para los que no saben, el patronaje es como los moldes que hacen para poder armar la ropa que nosotros utilizamos.
Entonces ella es muy buena en esto, la matemática le funciona divino en su cabeza, entonces ella logra a través de la moldería que le mandan hacer un patronaje supremamente impecable. Yo dije, bueno, vamos a hacer eso y vamos a ofertarlo a, a qué sectores quieres ofertar, a qué quieres trabajar con pymes, qué diseñadoras específicamente. Y en este momento tienes tres clientes grandes a nivel nacional. Una de esas es una diseñadora muy famosa aquí en la costa colombiana. Ella le hace todo lo que tiene que ver con patronaje. ¿Y cómo lo hace? Llega a su casa a las 6 de la tarde, ya la señora la conoce, la vio por su portafolio de servicios, sabe que puede confiar en ella, hace 1 o 2 horas de trabajo o el fin de semana. Para los que no quieren como tal arrancar con el emprendimiento, porque generalmente nosotros pensamos que portafolio de servicios para los emprendedores y ya, o sea, solamente las personas que tienen emprendimientos lo pueden realizar. Y no cualquiera de nosotros puede decir, oye, yo me he dado cuenta que yo soy muy bueno en esto, pero no me quiero lanzar a ser emprendedor, quiero tener mis gastos fijos cubiertos con la empresa en la que laboro, puedo ir explorando qué puedo hacer a un portafolio de servicios donde yo veo que soy muy buena haciendo tales y tales cosas, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo no dejo la docencia, yo de verdad adoro la docencia porque me obliga a mantenerme estudiando, pero por la experiencia que tengo, si soy muy buena en consultoría organizacional, pues trabajo de manera independiente en otros espacios paralelos a la clase, con el diseño de ya, pues todos los servicios que les he podido comentar así como a grandes rasgos a lo largo de las 3 sesiones. Vamos con las pruebas psicotécnicas, mi gente. Me imagino que ya todos los que estamos acá en algún momento hemos tenido la oportunidad de sentirnos evaluados, vistos, medidos. Cuando nosotros estamos en un proceso de selección, después de haber casi siempre tradicionalmente, y aquí voy a hacer otro paréntesis, sale la vacante, se recepcionan las hojas de vida, se hace un primer filtro de estas hojas de vida por competencias y experiencia, formación, 3 elementos claves, ¿no? Que si haya trabajado en lo que yo quiero, que si tenga las habilidades para trabajar en lo que yo quiero y que tenga la formación para trabajar en lo que yo quiero. Competencia, formación y experiencia. Eh, y luego se hace otro filtro que es el de pruebas psicotécnicas. Y en las pruebas psicotécnicas nosotros nos van a aplicar mínimo 3. Nos van a aplicar pruebas de coeficiente intelectual, nos van a aplicar pruebas de personalidad, nos van a aplicar pruebas específicas del cargo, que es para habilidades concretas. ¿Listo? Dentro de las pruebas de personalidad vamos a encontrar pruebas proyectivas o vamos a encontrar pruebas discursivas. Vamos a empezar con las pruebas de inteligencia. Las pruebas de inteligencia, ustedes las van a ver como, eh, como la última página del periódico. Saben que en la última página del periódico siempre hay sudokus, hay sopas de letras, hay crucigramas. Bueno, las pruebas psicotécnicas, específicamente las de inteligencias, están diseñadas para medir tu habilidad de análisis y resolución de problemas, tu habilidad de manejo del tiempo y pues cómo la ansiedad influye en eso. Y cómo funciona tu cerebro en general, tu cognición, cómo aprendes tú del mundo. Se van a encontrar con pruebas que miden la inteligencia espacial, la inteligencia abstracta y algunas otras que miden inteligencia en general. ¿Cómo se ve esto? Se ve como sudoku, se ve como sopas de letras, se ve como claves, que a veces le dicen a uno, aquí hay una hilera de figuritas, cada figurita tiene un número, entonces eso es una clave y uno tiene que traducir cuál es el número correcto revisando la clave. Se ve como laberintos, encontrar desde el camino de ingreso el camino de salida. Se ve como completar secuencias, inteligencia abstracta. Se ve como mover cosas en tu mente para ver cómo encajan, inteligencia espacial. Van a encontrar pruebas como el dominó 70 revisado, beta 2R, B53,
naipes, dicaritas, y bueno, esos nombres son como más técnicos, como más nuestros, ¿sí? Sugerencias, solo tres. Primero, siempre nos podemos entrenar para las pruebas de inteligencia. De verdad, por prevención de Alzheimer, para tener gimnasia cerebral, para potenciar la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Todos los días haga juegos mentales. Todos los días hágase un sudoku, hágase una sopa de letras, hágase unos laberintos, porque eso le va a dar agilidad mental. Y esa agilidad mental es la que usted necesita en las pruebas de inteligencia. Entonces, la primera sugerencia es vuelva un hábito. Así como usted va al gimnasio a sacar bíceps, tríceps, pectoral, abdominal, glúteo, pierna, bueno, también siéntese, lea o póngase a hacer este tipo de ejercicios. En las papelerías venden libros de esto y uno debería, de hecho se lo dicen a uno los neurólogos, practicar y hacer al menos 15 minutos diarios de gimnasia cerebral, así se llama. Eso les va a garantizar a ustedes tener una buena respuesta en las pruebas de inteligencia, primero. Segunda recomendación, comprenda muy bien la instrucción. A veces nos pasa que nos ponemos nerviosos y no queremos preguntar o no queremos decir que no nos quedó clara la instrucción. Estas pruebas a veces son complejas de entender. Entonces es muy importante que si no te quedó clara la instrucción, le digas al reclutador, por favor me repite, o por favor me puede dar un ejemplo. Ay, no, doctora, me van a dejar de contratar por eso. No, necesitas entender la instrucción. A veces incluso estas pruebas las hacen remotas y cuando a uno le llega el linkcito para hacer la prueba psicotécnica, pues uno puede quedarse todo el tiempo que quiera leyendo la instrucción y viendo los ejercicios de prueba. Y no entran en conteo para ver si tú eres tan o menos inteligente. O sea, para decir si tienes un ICQ de 90, de 80, de 100, o sea, no entra allí. Así que vamos a cogerla suave, como decimos los costeños, vamos a tomarnos nuestro tiempo para entender la instrucción. Y tercera, no te me quedes en ningún ejercicio. Esto también es muy importante. La mayoría de las pruebas yo voy leyendo a ver por si acaso hay algo. Ah, no, esto es asistencia. La mayoría de las pruebas de inteligencia mm, miden puntos de acierto. De hecho, casi todas, no conozco sino una prueba y esa casi no se usa, donde te descuentan por no acertar. Pero de todas las demás que nosotros aplicamos en psicología, en psicometría, miden solo el acierto. Entonces, si tú estás en un ejercicio y el ejercicio te está tomando mucho tiempo, pasa al siguiente, porque la forma como tu cerebro piensa es diferente a la del compañero. Puede que para el compañero ese ejercicio sí sea fácil, pero como para ti puede no serlo, no pierdas tiempo, pasa al siguiente y pasa al siguiente. Y por último, cuando ya tú sepas, porque igual el reclutador va avisando, generalmente se pone un timer, un reloj visible, o el reclutador dice, les quedan 30 segundos. Acuérdese cómo lo hacía en el colegio cuando usted no sabía la respuesta. De ti, María, de doping, güey, no dejen nada sin responder. Hágale a ver que alguna de pronto le atina. Y como les digo, no les van a restar por no responder correctamente. ¿Listo? Eso en relación a las pruebas de inteligencia. Entonces ya sabemos que tenemos que practicar, ya sabemos que tenemos que entender muy bien la instrucción, ya sabemos que no nos vamos a quedar fijos en un ejercicio hasta resolverlo, sino que vamos a pasar y al siguiente a los que sí podamos resolver y ya sabemos que al final guardamos unos segundos para marcar todo lo demás, confiando en la divinidad, en el universo, en la Pachamama, en el Espíritu Santo, a lo que usted se le encomiende, pero que de pronto en algo le pueda atinar. ¿Listo? Eso en relación a las pruebas de inteligencia. Luego vienen las pruebas de personalidad, que pueden ser proyectivas o discursivas. Las proyectivas son todas aquellas pruebas donde te piden dibujar. Y sé que este dibujito que está acá es muy familiar para muchos de ustedes, porque el WARTEC es de las pruebas favoritas de aplicación en procesos de selección. Entonces, la mayoría cometemos el error de decir, voy a ver, voy a preguntarle a mi amigo ChatGPT o voy a ver en Google cómo debo responder la prueba. Entonces es muy gracioso porque cuando nosotros recibimos los resultados, siempre vemos en la primera un reloj,
En la segunda, una cara. En la tercera, unas escaleras. En la cuarta, y es súper gracioso porque es lo primero que te dice Google de cómo se supone tú debes responder. Pero yo quiero contarles algo. Nosotros, sí, por supuesto que vemos si el dibujo es orgánico o es inorgánico o es abstracto. Ya les digo eso qué significa. Pero lo que más se lee en una prueba proyectiva es la fuerza del trazo, es la intensidad del trazo, es si hay curvas o puntas, es si hay líneas discontinuas, es si está dentro del contexto de una imagen o fuera del contexto de la imagen. Como pueden ver, lo último es si el reloj le quedó bonito o no. Muchas personas le tienen incluso miedo a estas pruebas porque creen que tienen que hacer las cosas muy bonitas, que se tienen que ver bien dibujaditas. Y no, así no funciona. La fuerza del trazo, la fuerza con la que se hace el trazo me habla, por ejemplo, de agresividad reprimida. Y si a eso le acompaña puntas, ya sé que es una persona que tiende a ser reactiva. La intensidad del trazo, si es una persona que suele hacer como bosquejos, o como que lo hace suave, o como que borra mucho, me habla de la seguridad personal. Es una persona que cree en sí misma o no cree en sí misma, ¿sí? Eh, o sea, ¿cuál es la sugerencia en la prueba proyectiva? Para que las tengamos allí anotadas. Primero, no busque nada en Google, por favor. No se autoinfluencie de manera negativa. ¿Listo? Segundo, dibuje realmente lo que le nace, lo que usted quiere dibujar. Ahora, trate siempre de que sea un dibujo objetivo, nada subjetivo. ¿Eso qué quiere decir? Váyase por figuras orgánicas o inorgánicas. Orgánicas, un árbol, un perro, una cara, un pez. Inorgánicas, una mesa, un carro, un televisor. Los dibujos abstractos son complejos y generalmente son indicadores de algún tipo de enfermedad mental o de algún tipo de trastorno mental. Entonces, no se aconsejan mucho. ¿Listo? Estas pruebas generalmente después tienen una parte narrativa donde el sujeto responde algunas preguntas o las titula o las bautiza de alguna manera. Entonces, allí es donde tenemos, digamos que la forma de hacer el anclaje. ¿Listo? Vamos a evitar en la medida de lo posible hacer puntas, hacer trazos demasiado fuertes y hacer trazos que no sean discontinuos, que sean discontinuos, perdón, o sea, empecé por acá, luego dejé un bache en blanco y luego empecé por acá. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre el estímulo debe estar integrado. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si hacemos el test del hombre bajo la lluvia, siempre nosotros lo que nos da la prueba es algo así como una línea de un paraguas, ¿no? Entonces, la idea es que eso, a eso nosotros lo llamamos estímulo, esté integrado dentro de un dibujo. Ah, entonces yo con esa línea hago un sol, o yo con esa línea hago un globo, pero hacer algo con el estímulo. A veces sucede que no sabemos qué hacer. Por ejemplo, el que ustedes observan allí en la parte inferior izquierda, no sabemos qué hacer con esas dos rayas, una va en diagonal, bueno, las dos están así como en diagonal, pero en paralelo, no sabe qué hacer con eso, y entonces lo que hace la persona es que dibuja por este lado completamente diferente un gato, y las dos líneas quedaron ahí completamente ignoradas, no, intégrenlo, ¿listo? Miren que no les estoy diciendo qué dibujo hacer, ni les estoy diciendo. No les estoy enseñando a falsificar la prueba porque me quitarán la tarjeta profesional por esto. Lo que les estoy indicando es, tengan mucho cuidado porque si afianzamos demasiado el lápiz, si hacemos demasiadas puntas, si hacemos figuras que son inconclusas o si no integramos el estímulo, podemos estar dando una visión equivocada de nosotros. A veces esto pasa porque tenemos un lápiz que es muy claro, entonces sentimos que se tiene que ver más y afianzamos mucho. Y va a salir que yo soy una persona muy reactiva y resulta que no lo soy. O me enfatizo mucho en que el dibujo tiene que estar perfecto, entonces me la paso haciendo ángulos muy definidos, puntas, nuevamente, agresividad reprimida, y yo no soy una persona agresiva. ¿Listo? Entonces estas recomendaciones van más por ahí. No es una prueba de talento, no importa si no les queda bonito, lo que importa es lo que representa ese trazo.
Caso contrario, ya les hablo de las específicas del cargo. Caso contrario, las pruebas de personalidad que son discursivas. Las pruebas de personalidad que son discursivas pueden encontrar 16PF, MMPI, Minimul. Son pruebas donde te hacen afirmaciones o donde te hacen preguntas. Y basado en eso te dan unas opciones de respuesta. Algunas son de sí o no, otras son escala Likert, o sea, va desde un extremo a otro, generalmente pasando por una zona neutral, casi siempre son 5 opciones de respuesta, o hay otras incluso donde te dan solamente 3 opciones y tienes que ponderar el peso. ¿Sí? Te ponen 2 frases y te dicen cuál pesa más, de 0 a 3. Entonces, esta no pesa nada, 0 y aquí 3. O no, esta pesa un poquito, 1 y aquí 2, y así. Aquí sí hay varias recomendaciones. Aleja, veo que tienes la manito levantada, pero ya ahorita en 10, 15 minuticos empezamos a recibir las preguntas. ¿Listo? ¿Cuáles son las recomendaciones que vamos a tener nosotros acá en las pruebas de personalidad? Primero, no mienta. Si usted se queda mucho tiempo pensando en la respuesta, va a activar los mecanismos de defensa del yo, va a intentar dar una imagen mejorada de usted mismo y la cosa no va a funcionar. Entonces, no lo piense tanto, después de entendida la pregunta o la afirmación, proceda a la respuesta. ¿Listo? ¿Por qué no es rentable? Porque más adelante la prueba, por aquello de los sesgos de correspondencia, tiende a repetir algunos ítems al azar diseñados o redactados de manera diferente. Si usted aquí dijo una mentira, usted es consciente de la mentira, va a entrar en ansiedad porque, ay, no me acuerdo cuál fue la mentira que dijo, cómo respondí, y pues eso va a terminar invalidando la prueba. ¿Listo? No deje, por favor, preguntas o ítems sin responder. Ítems que usted deja sin responder, la prueba la responde por usted y va a terminar saliendo con algún trastorno de personalidad que realmente no es el suyo. Así que siempre procure responder. Y tercera sugerencia, evite las zonas neutrales. Si su prueba es tipo escala Likert, váyase siempre por una postura dicotómica, o muy, muy, o nada, nada. Pero si empezamos a contestar el ni muy de acuerdo ni muy en desacuerdo, no sé, medianamente, no me está dando ningún factor de personalidad y la prueba queda nuevamente invalidada. ¿Listo? Entonces, súper importante acá las sugerencias. Ahora, ya en relación a las específicas del cargo, estas pruebas se hacen a veces sí, a veces no, dependiendo de los requerimientos del cargo. Son básicamente estudios de caso, nosotros le llamamos también assessment center, ¿sí? A veces incluso no son pruebas escritas, sino que son puestas en escena. Entonces, vamos a ver tú cómo responderías a tal cosa. Tú estás en un call center y te ponen a recibir llamadas, a ver tú cómo lo manejas. O estás en un tema de diseño y te dan la idea de un cliente, a ver tú más o menos por dónde quisieras hacerle el logo que el cliente está buscando. Esas son las específicas del cargo o ese es el assessment center. Nosotros básicamente se evalúa en la práctica los talentos que el aspirante ha mencionado y aquellos que de pronto también se han podido ver en las pruebas psicotécnicas. Por último, la entrevista de selección. Y para la entrevista de selección hay 3 elementos que son claves. Si ustedes se dan cuenta, adrede, no estamos hablando de preguntas que ustedes tengan que tener. ¿Ya? Eh, miren, tradicionalmente en la entrevista había un vademecum de preguntas. ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Cuál es tu mejor virtud? ¿Cómo te describen tus amigos? ¿Cómo quieres verte en 5 años? Y bueno, es entrevista tradicional. Pero la tendencia, más o menos de unos 10 años para acá, es hacer entrevista forense, incluida en la entrevista organizacional. Y eso significa plantear preguntas que, basado en el perfil que vimos en la hoja de vida y el perfil que hemos observado en la prueba psicotécnica, te pongan en malestar, en incomodidad. Es hacer cierto tipo de confrontación con esos patrones de personalidad que vimos allí, que pueden llegar a ser problemáticos, a ver cómo los manejas en la entrevista. Por ende, a mí este tema de qué preguntas son, no va cuando hablo de entrevista.
¿Listo? Que sí va, porque esto me va a garantizar que tú hagas una buena entrevista. Primero, la presentación personal. Por favor, este cuento de no te vistas para el cargo que tú quieras, sino para el cargo, no te vistas para el cargo que te ofreces, sino para el cargo al que aspiras. Sí, pero no. Volvemos al concepto de la congruencia. Tenemos que sentir que nuestra imagen personal es una extensión de nuestro discurso. Me tengo que sentir cómodo, no hay error más fatal en una entrevista de selección que llegar estrenando. Y ustedes dirán, ay, pero ¿por qué? Me voy linda, los zapatos nuevos, no sé qué. Usted no sabe cómo le talla lo nuevo. Lleve lo viejo, que usted con lo viejo sabe muy bien qué tan cómodo se va a sentir. Dos, que realmente la ropa que lleva puesta exprese su personalidad. Porque si usted se me va muy elegante, con un frac, ¿no? Bien, y está así usted como muy acartonado, te vas a empezar a sentir incómodo y esa incomodidad se va a manifestar en tu lenguaje kinestésico, tu lenguaje no verbal, y puede que el reclutador no lo lea bien. Entonces sí es muy importante irnos vestidos, por supuesto que de manera formal, pero como cumpliendo esa premisa, como una extensión de mi personalidad. Que yo diga, esto que llevo puesto me representa, me gusta cómo se me ve. Volvemos a utilizar el tema de la ecología de color, que es muy importante, porque si yo tengo una piel amarilla y me voy a llevar un vestido amarillo, pues me voy a ver enfermo. Y el tema, pues no puedo verme enfermo porque de una me van a descartar. Inconscientemente la otra persona, inconscientemente, va a dejar de escucharme, porque me veo enfermo. Ahora, es que las mujeres tenemos esta moda de que ya no nos maquillamos, créanme, niñas, yo la abandero por completo. Yo no me maquillo, utilizo mantequita de cacao para los labios, pero si voy a una entrevista y por herencia genética soy panda, tengo ojeras, sí o sí me tengo que maquillar. Obviamente maquillaje para el día, pero no puedo comunicar nada que haga que la otra persona interprete de entrada que yo estoy enfermo, estoy cansado y por ende no me escucha. Nosotros le llamamos a esos silencios cerebrales. Son análisis que se hacen en fracción de segundos que no pasan por el lóbulo frontal. El entrevistador ni cuenta se da que te está ignorando. Entonces te tienes que ver, tu presentación personal te tiene que hacer ver vivaz, energética, te tiene que hacer ver supremamente creíble, enfocado, y eso lo logramos con los colores. En el caso de los caballeros, también con el maquillaje, y ustedes dirán, ay, pero ¿cómo así? Ay, ya hay una cantidad de herramientas que ustedes utilizan, ya uno ni sabe cuando una persona está maquillada, así que ahí sí, tutoriales de TikTok, por favor. Mucho cuidado con la antesala. Nosotros estamos siendo evaluados desde el momento que llegamos y preguntamos, buenas tardes, vengo a una entrevista. Estamos siendo evaluados por pares, por posibles compañeros de trabajo, por cámaras de seguridad. Entonces usted no va a llegar a relajarse porque toda la entrevista no ha empezado, no. Usted va a llegar a observar, a analizar su contexto, a tener conversaciones casuales, por supuesto, pero dentro del marco del que me están observando. Desde que llegamos, a nosotros nos están evaluando. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Yo tuve una organización que acompañé más o menos unos 3 años en proceso de selección y dejaban a la gente media hora esperando adrede para ver de qué hablaban. En muchas ocasiones me ponían a mí a sentarme con ellos, a promover la charla sin que ellos supieran que yo era la persona que estaba haciendo el reclutamiento, para ver de qué hablaban, para ver cómo se sentían, para ver qué opinaban, para ver. Entonces, ojo con el tema del antesala. Y el lenguaje no verbal corporal y paralingüístico. A ver, la universidad, si ustedes han sido juiciosos de ver los videos que hemos pasado al principio de cortina, antes de empezar la conferencia, seguramente se han dado cuenta que la universidad promueve muchos entrenamientos específicos. Hay uno muy bueno que es en oratoria. ¿Por qué esto es importante? Porque el 70% de lo que yo comunico es no verbal. Solo el 30% es verbal.
¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy comunicando más con mi cara a través de las microexpresiones faciales y con mi cuerpo a través de las posturas, incluso con el tono de mi voz, que con los recursos lingüísticos. Entonces, sí es clave que empecemos a reconocer cómo soy yo, cómo me cambia la voz cuando estoy siendo evaluado, cómo soy yo en este tipo de escenarios, cómo me interpretan los demás. No es practicar un guión, no es aprenderme de memoria unas respuestas automáticas. Es, si yo ya me conozco, primer encuentro, y tengo claro cómo quiero ser leída, segundo encuentro. ¿Cómo he trabajado en estar cómoda habitando mi existencia? Que yo llegue y a pesar de la tensión, porque por supuesto que produce tensión sentirse evaluado, y eso es una entrevista, que yo me pueda sentir cómoda y decir, bueno, pues a la larga ninguno de los que está acá sentado es Luz Marina. Y lo que yo tengo para ofrecer lo he trabajado mucho. Y me siento muy segura hablando de mí, de mis capacidades y de mis habilidades. Yo tengo una frase, porque pues al ser docente muchos alumnos me dicen, ay, profe, yo quiero que usted vaya a mi empresa y me abren la puerta. Ay, profe, es que este jefe mío es así o es asado, yo sé que es difícil, o Dios la bendiga, ojalá le vaya bien, y yo siempre respondo, yo lo único que necesito es que me abran la puerta un poquito, que me dejen decir dos palabras y ya, no se preocupe por el resto. Ahora, ¿por qué? Porque yo soy excelente mapeando públicos, soy muy buena leyendo el lenguaje no verbal del otro, entonces yo ya sé qué es lo que espera. Yo ya sé qué es lo que quiere, yo ya sé cómo quiere que la... Y moldeo mi discurso basado en la expectativa del otro. Por eso soy tan buena consultora. Ahora, ¿eso cómo se logra? Hay que hacer un entrenamiento en oratoria. Entonces, no solamente es trabajar en tu autoestima, en el espejo y en el que te sientas, que te la creas. Eso es súper importante. Porque entonces, si yo me muevo mucho, voy a dar la imagen de que estoy incómoda, de que estoy ansiosa. Una persona muy ansiosa no tiene muy buena inteligencia emocional. Pero si hablo muy pasito y encorvo los hombros, entonces voy a dar esta imagen de que soy una persona tímida, tal vez con baja autoestima, no soy buena tomando decisiones. El equipo de trabajo me va a invisibilizar. Pero si yo soy una persona que da respuestas de niño de preescolar, sí, no, ok, está bien, supremamente concretas, ¿qué estoy ocultando? ¿Por qué no quiero hablar? ¿Por qué no quiero tener una charla? Pero si hablo demasiado, pues, pucha, a esta mujer le gusta llamar la atención. ¿Por qué es tan histriónica? Si ven, yo no puedo jugar a asumir un role play para la entrevista. Yo necesito sentirme cómoda siendo Luz Marina. Y necesito hacer este ejercicio. Y eso es un entrenamiento, es una habilidad que se entrena. Sentirme cómoda, encontrar mis palabras anclas dentro de mi discurso, encontrar la forma como me veo, lo expreso, para eso hacemos, en la universidad se hacen ejercicios espejo, ¿no? Entonces, cómo la otra persona ve lo que yo estoy diciendo y cómo me corrige la postura, el cómo me estoy sentando, perdón, el cómo estoy utilizando mis manos, qué estoy haciendo con mi pelo, o sea, empezar a ser consciente mucho de esta comunicación no verbal que es de naturaleza inconsciente. Cuando hago todo este ejercicio y empiezo a dominar este arte y sé que esto que está pasando acá, aunque sea una entrevista de selección, es solo un escenario social más, cada vez me voy a sentir más segura y cada vez voy a tener entrevistas que son más poderosas. ¿Listo? Más esto que les acabo de compartir es mucho más importante que saber qué responder a ciertas preguntas. Eso lo pueden charlar con ChatGPT. Es que si me preguntan entonces cuál es el salario al que aspiro antes de ir a la entrevista, tú ya tuviste que haber mapeado esa empresa, más o menos cuál es la tabla salarial, eso es público, es información pública, está en las páginas web, más o menos tener una idea de cuánto pagan. Entonces, si te van a preguntar tu aspiración salarial y de verdad quieres estar ahí y ya sabes más o menos cuánto pagan, pues tienes que dar una cifra aproximada. O si definitivamente no hubo forma de verlo en la empresa, bueno, miremos qué dice el Ministerio de Trabajo de en cuánto está una persona con la cualificación que tú tienes y da una cifra aproximada.
Eso es una respuesta muy técnica que por eso les decimos puede verse en ChatGPT. ¿En qué sí debemos trabajar? En que lo que yo me ponga exprese quién soy. En que me meto en el papel desde el momento a que llego a preguntar hasta el momento en el que cojo mi carro, mi taxi, mi bus y me fui. Y en que para poder tener una entrevista de éxito tengo que entrenar mi oratoria. Eso sí es fundamental. Porque cuando les digo que ahora estamos haciendo entrevista más forense que organizacional, quiere decir que estamos viendo más cómo dices las cosas, qué cara haces, qué dice tu cuerpo mientras respondes. Realmente ni siquiera estamos prestándole mucha atención a tu respuesta verbal. Estamos viendo es tu respuesta no verbal.